Buenos días a todos, qué hermoso poder estar conectados jueves a las 6 de la mañana. Buenos días JP, buenos días a todos, qué lindo verlos. Good morning. It's so beautiful to see you today, this Thursday morning. Y Dios siempre tiene una porción para todos nosotros, damos gracias por su Espíritu Santo, por el poder de su palabra, amén. And so God always has something new for us. And so we give God thanks. We give the Holy Spirit thanks. Bendecimos a todos ustedes que están conectados, qué lindo verlos, te veo Betty, un besito, qué lindo verlos a todos de diferentes partes del mundo, amén. Amen. We bless every single one of you guys. We bless all of you guys that come from all of the different parts of the world. Y sé que a veces en diferentes partes del mundo son diferentes horarios y qué bueno que Dios Hola Jovita, te veo también, qué bueno poder estar conectados y que Dios nos hable esta mañana, amén. Amen. And we know that that all of you guys from different parts of the world that are connecting, we know that you're coming from different time zones, and it's just so beautiful that we could be together. Amen. Damos gracias a Dios por eso, JP. Vamos a la palabra. Hoy vamos a hablar, esto es lo que me ministraba el Espíritu Santo muy temprano, el poder del número 3 en la Biblia. Aleluya. Hallelujah. This is what the Holy Spirit has been ministering unto me today, and this is what we're going to be talking about, the power of number 3 in the Bible. El Señor me hizo recordar hace muchos años atrás, JP, Dios me daba muchas visiones con el número 3. And so the Lord allowed me to remember that many years ago the Lord was giving me so many visions about the number 3. Y podía ver el número 3 escrito en grande, así como en el espíritu, en un color blanco. Era hermoso. And it was beautiful because the Lord was allowed me to see the number 3 like beautifully written in white, and this was in the spirit. Y no solamente el número 3 es un número profético, pero es un número muy significativo en la vida de todo hijo de Dios. And so not only is the number 3 prophetically very significant, but it's also significant in the life of every child of God. Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 8. Let's go to 1 John chapter 5, verse 8. Y dice así, Primera de Juan, primera carta a Juan, capítulo 5, verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Qué hermoso. It's so beautiful. Look, 1 John chapter 5, verse 8, it says, and there are 3 that bear witness on earth, the spirit, the water, and the blood. And these 3 agree as one. Este es un principio bíblico importantísimo para un hijo de Dios, para todos nosotros, para poder estar alineados a la palabra, al propósito y al plan de Dios. And so this is a very important principle of God in the word, to be aligned to God's word and to be aligned to God's purpose, to God's will. Y a los planes de Dios. And God's plans. Mira qué hermoso lo que dice. Los 3 dan testimonio en la tierra. No habla del cielo, habla de aquí, de la tierra. It's so beautiful here. It says these 3 bear witness on earth. Here on earth, it's not talking about heaven. Y dice Mateo 28, 19. And let's go to Matthew 28, 19. Dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And then it says, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Entonces vemos que hay una relación muy, muy íntima entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la relación y la misión de los discípulos. So we see that there's this very intimate relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit, and also in baptizing this, the mission of baptizing these people. La misión de los discípulos aquí, los hijos de Dios en la tierra. The mission of the disciples here on earth. Yo entiendo que cuando un hijo de Dios es llamado y tiene esa asignación, esto desarrolla la plenitud de Dios en ellos. So I understand that, when a child of God has an assignment here on earth, this develops the fullness in them.
Por eso habla el número 3. That's why he talks about the number 3. El número 3 es un número de victoria, Number 3 is a number of victory, donde Dios de alguna manera no solamente manifiesta sus planes, sino que los cumple. where God, in a way, not only just manifests his plans, but fulfills them. Él valida su palabra, así como le hizo. No vamos a ir a todas las escrituras hoy, pero sí quiero decirte que hay casi 500 menciones del número 3 en la Biblia. He validates everything, you know, and we're not going to go there, but I want to say there's more than 500 mentions of the number 3 in the Bible. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la plenitud de Dios en los hijos de Dios en la tierra y también en el cielo. Pero vamos a hablar también de la tierra. Because it has to do with the fullness of God here on earth, not just in heaven, but on earth. But you know, we're going to be talking about this today. Y vemos que uno de los poderes grandes que Dios habla en su Biblia es la Trinidad. And we see that one of the biggest powers that God talks about in the Word is the Trinity. Y vemos que si esa Trinidad, si ese concepto de 3 no está dentro de nosotros, y ahora vamos a ver cómo se manifiesta en la parte humana, hay algo que está incompleto. And we're going to see that if that Trinity, you know, that power is not, you know, manifested in us, then something is incorrect. Por eso a veces vas a ver que se menciona al Padre, a veces se menciona al Hijo, a veces se menciona al Espíritu Santo, pero realmente tenemos el concepto de 3, tenemos ese concepto de los 3 que concuerden, como dice la palabra que acabamos de leer, que concuerdan, dice primero de Juan, ellos 3 concuerdan aquí en la tierra. And so, yeah, you know, do we mention the Father, the Son, and the Holy Spirit? Like, you know, we realize that they ought to concur with one another, just like the word says in 1 John, that these 3 are together. ¿Para qué? Para dar testimonio de cuál es la plenitud de Dios en el Hijo de Dios aquí en la tierra. For what? To bear witness on, you know, the fullness of the children of God here on earth. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros tenemos claro esto, entonces toda nuestra vida cambia. Because if we have this very clear, then all of our life changes. Porque si para poder dar testimonio ellos mismos concuerdan, es decir, tienen armonía entre sí, ¿cuánto nosotros los hijos de Dios debemos respetar esto? Because if these 3, like if they agree as one, if they bear witness, well, how much more must us, children of God, also be able to agree as one? Entonces, la Trinidad es la luz en el Hijo de Dios. And so the Trinity is the light in the child of God. Porque simboliza la importancia, simboliza la unidad que Dios mismo tiene. Con el Espíritu Santo. So it symbolizes the importance that, you know, that God has with us, with the Holy Spirit. Él cuando habla de la Trinidad, Él también nos está declarando a nosotros un principio de unidad entre los humanos. And when he talks about he shows us this principle of unity amongst us. Y es una unidad divina y es un propósito santo en medio nuestro. Which is a divine unity, which is a very holy concept in our midst. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, the Holy Spirit. Al punto que el bautismo, la vida nueva en Jesús, es imposible sin esta Trinidad. To the point that baptism, like this new life in us, would be impossible. Es imposible la nueva vida en Cristo sin este concepto. It's impossible, this new life in Christ, without this concept. Y a veces no nos damos cuenta y está muy peleado por doctrinas que no validan el poder de la Trinidad. And sometimes we don't realize this, and all of this can be buried within this doctrine that doesn't validate the Trinity. El número 3 también representa la resurrección de Jesús. And so the number 3 also represents the resurrection of Christ. ¿Por qué? Porque Jesús muere, es enterrado y vuelve a vivir. Because Jesus dies, he's buried again, and then he's buried, and then he lives again. En el Torah, en todos los libros hebreos, In the Torah, in all of the Hebrew books, el libro de los profetas,
todos ellos mantienen el número 3 como el significado de los patriarcas, como fue Abraham, Isaac, como fue Jacob. In all of the books of the prophets, you know, the Hebrew books, they maintain number 3 is very important as the number of the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob. Cada vez que Dios me muestra más el número 3, entiendo las visiones que Dios me ha dado en diferentes tiempos en la vida. And every single time he speaks to me with these number 3s, I'm able to understand like these visions that he gives us in different areas of life. ¿Por qué? Porque representa un equilibrio espiritual. Because it represents a spiritual balance. Muestra una estructura y lo más importante, una armonía. It shows us a structure and most importantly, a harmony. ¿Por qué? Porque así como está casi 500 veces el número 3 mencionado en la Biblia, Because just how there's like almost more than 500 times they're mentioned number 3 in the Bible. Dios siempre exalta su santidad. God always exalts his holiness. Siempre va a exaltar que todo su propósito está completo. He's always going to exalt that his whole purpose is full. Es decir, que la perfección divina se cumple en nosotros. It's to say the divine will is fulfilled in us. En la adoración, la Biblia dice, ¿verdad? Santo, santo, santo. En la adoración, una adoración sin santidad no está adorando la Trinidad. You know, in worship, you know, we say holy, holy, holy. So a worship without holiness is not valuing the Trinity. ¿Por qué? Porque la santidad es el elemento de adoración y la adoración es también para la santidad, no es para el hombre. Because this holiness is there to validate in worship, not humans. Por eso a veces pensamos que la adoración es para nosotros y en realidad no. La adoración es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Sometimes we think, you know, it's about us, and it's not. The worship is for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y si nosotros tenemos ese concepto de santidad en el número 3, nuestra vida, nuestra perspectiva espiritual y también natural cambia por completo. And if we have that concept in holiness, our whole life changes, our whole perspective changes. Dice que acabamos de leer, ¿verdad? Muy claro en 1 Juan capítulo 5, verso 8, que el testimonio divino aquí en la tierra es espíritu, agua y sangre. And we just read that in 1 John chapter 5 verse 8 that this divine spirit of unity, El testimonio divino aquí en la tierra the divine testimony here on earth es el espíritu, el agua y la sangre. is the spirit, the water, and the blood. Aquí hay un propósito en la unidad. So there's a purpose here in the unity. Y es en la tierra. La Biblia es muy clara. Es aquí en la tierra con los hijos de Dios. And it's here on earth with the children of God. Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, entonces este número ya tiene otra dimensión en nuestra vida. so this number now has another dimension in our life. Cuando Dios quiere visitarnos, cuando Dios quiere usarnos, cuando Dios quiere hacer su voluntad, When God wants to use us and visit us and do his will, Dios siempre en su misericordia va a permitirnos experimentar la santidad. God will always allow us to experience his holiness. Por eso cuando nosotros nos concentramos en la santidad de Dios, todas las puertas se abren. That's why when we concentrate in the holiness of God, all of the doors open. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera honrando el mismo bautismo en aguas que recibimos. Why? Because in some way we are even honoring the very baptism. Padre, háblanos esta mañana. Father, speak to us this morning. ¿Por qué? Porque tu mismo templo tiene el lugar santo, tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Because even in your place, it has the holy place and the high holy place. Tenemos 3 partes en el mismo templo. There's 3 parts in this temple. Es decir, en el mismo cuerpo humano, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. In our own body, right? We have body, soul, spirit. Cuando el cuerpo, el alma y el espíritu están unidos y alineados a la palabra de Dios, lo único que recibimos es la victoria de Dios.
When the body, when the soul, and the spirit, when they are together, when they are aligned, we can only receive this victory. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. We're going to go to 1 Thessalonians, Ajá, capítulo 5, verso 23. chapter 5, verse 23. Y vemos aquí como Pablo en la carta a los tesalonicenses, él nos habla y nos aún prepara para lo que va a venir aquí en la tierra. And we're going to see how God shows us, God prepares us for what's coming in the world. Cómo Pablo está preparando la iglesia, How Paul is preparing the church, prepara el cuerpo de Cristo preparing the body of Christ para la victoria en Jesús. for the victory in Jesus. Nosotros estamos aquí temporariamente, la verdadera victoria viene en el rapto de la iglesia. We're just here temporarily. The true rapture is coming. The rapture is coming for the true church. La verdadera victoria, escúchame bien JP, la verdadera victoria para un hijo de Dios, The true victory for a child of God estar preparados para el rapto. is to be prepared for the rapture. Y dice así el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalonicenses. And this is what the apostle says to the church of Thessalonians. El apóstol Pablo, The apostle Paul, el que mantiene las leyes de edificación y mantiene al cuerpo vivo, al cuerpo lleno de la presencia de Dios. the one who maintains the law of edification, who maintains the body alive and edified. Dice, y el mismo Dios de la paz. And he says, and the very same God of peace. No hay otro. El mismo Dios de la paz os santifique por completo. There's no other one. The very God of peace sanctify you completely. Entonces habla de una santidad, habla de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And he talks about this holiness, the presence of the Father, Son, and Holy Spirit. Y todo vuestro ser, mira que no dice el cuerpo, el alma, no segmenta, dice todo vuestro ser. And then he says, with all of your being, he doesn't segment it. He says all of it. Todo tu ser, All of your being. espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul, and body. Cuando todo el ser, dice, esté que guardado y irreprensible. When your whole being, spirit, soul, and body are kept irreprehensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesús. For what? For the coming of the Lord Jesus. ¿Por qué el número 3 es tan importante en la Biblia? Why is the number 3 very important in the Porque Bible? Dios valida su plan, Él valida su propósito en lo que pasa en la tierra y en lo que va a pasar. Because God validates his plan, what he's going to do on earth. Cuando Dios habla de los dones del Espíritu, When God talks about the gifts of the Spirit, Él dice que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. he says the most important thing is the faith, the hope, and the love. Si hay fe, entonces hay esperanza, y si hay esperanza es porque hay un amor perfecto. If there's faith, well, then there's hope. And if there's hope, it's because there's a perfect love. Nosotros debemos entender que el enemigo de la santidad, el enemigo de la divinidad de Dios, el más alto es el humanismo aquí en la And tierra. we got to realize that the enemy of God's holiness, the enemy of that is the humanism here on earth. Así como predicaba ayer Diana, excelente ese mensaje. And just like Diana was preaching that message, which was so excellent yesterday, Debemos recordar que el humanismo siempre va a estar enfocado en la obra, we got to realize that humanism is always going to be focused on the work, en la palabra humana, en el pensamiento humano. the human words, the human thoughts. El 3 del enemigo es muy claro. And so the 3 of the enemy is very clear. El enemigo que hace, roba, miente y mata. What does the enemy do? Steal, kill, and destroy. Entonces tenemos dos enemigos, el humanismo y el adversario en contra de la Trinidad. So here we see these 2 enemies, right? The adversary and that humanism. ¿Por qué? Realmente sabemos que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios todo lo tiene y todo lo puede. We know that God is omnipotent, that he's omniscient, he can do all things. Nosotros debemos tener en claro el poder, la plenitud de la Trinidad. And we need to have it very clear, the power of that unity of the Trinity.
En esa armonía que no es religiosa, no es monotonía, es una presencia de la santidad de Dios en nosotros. In that unity, in that power, it's not religious. It's not a religious thing. It's not this monotonous thing. ¿Por qué? Porque esa es la victoria de un hijo de Dios aquí en la tierra. Because that is the victory of a child of God here on earth. Donde Dios completa lo que Él comienza, donde Dios desarrolla, donde Dios manifiesta no solo su propósito, pero el plan, la asignación específica. Where God finishes that which He started, His plan. Él completa no solo su propósito, JP, sino su plan y asignación específica en la tierra. He doesn't just fulfill His plan, but His specific assignment on earth. Ahora lo voy a repetir, y esto es muy importante, escúchame, JP. Dios tiene un propósito con nosotros. God has a purpose with us. Para cumplir su propósito, Él tiene que designar un plan. To fulfill His purpose, He needs to designate a plan. Para poder cumplir ese plan, Él tiene que dar una asignación. To fulfill that plan, He needs to give an assignment. Para que eso se cumpla, tenemos que estar en armonía con Él. For that to be fulfilled, we need to be in harmony with Him. En el mundo espiritual, una armonía total con el Espíritu, el Hijo, dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. In the Spirit, we need to be conformed with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tenemos que estar alineados a esa Trinidad. We need to be aligned to that Trinity. Y en la tierra, nuestro espíritu, cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo. And on earth, with our spirit, soul, and body. Si eso no está alineado, If that is not aligned, entonces hay espacios vacíos, hay segmentaciones y no podemos disfrutar de la plenitud, de la victoria que Dios diseñó. then there's voids, like there's segmentations, and we cannot enjoy the fullness that God designed. Espero que Dios nos hable esta mañana, I hope God, speaks to us today. nos hable al espíritu, He speaks to our spirit. que nos hable al alma, He speaks to our soul. que le hable a nuestro cuerpo, He speaks to our body. el poder, la plenitud de la Trinidad. The power, the fullness of the Trinity. Aún en la oración, Even in prayer, Dios siempre va a poner cuerdas de 3. God is always going to put these chords of 3. Pero no en la emoción, no en la carne, no en la necesidad, en el espíritu. Not in the emotion, not in flesh, not in needs, but in the spirit. Porque en el espíritu es donde Dios, sin que el hombre tenga que hacer nada, el hombre lo único que tiene que hacer es alinearse y Dios lo hace. Because the people, they just need to align to God and God will do it. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús We know that our Lord Jesus, es nuestro profeta, He's our prophet. Él es nuestro sacerdote, He is our priest. pero también es nuestro rey. He's also our king. Él muestra su perfección en todas estas posiciones. He shows His perfection in all of these positions. Y nosotros sabemos que es el que era, el que es y el que ha de venir. And we know Him as the one who was, who is, and is to come. Quiero dejarte con esto. And I want to leave you with this. Jonás estuvo 3 días, dice la Biblia, y 3 noches adentro del pez. The Bible says that Jonah spent 3 days and 3 nights in the fish. Sabemos que el gallo cantó 3 veces. We know that the rooster called out 3 times. Y sabemos que Dios nos llama a nosotros, a veces nos llama muchas veces. And we know that God sometimes calls us a lot of times. Porque lo que Dios comienza, Él lo quiere completar. Because when God begins, He wants to finish. El propósito profético de Dios. And the prophetic purpose of God, Esa revelación divina that divine revelation, solamente viene de el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. only comes from the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sí, Dios da dones y usa personas, Yep, God gives gifts and He uses people. pero esas personas no tienen ningún poder. But those people don't have any power. Si Dios no abre el cielo, si Dios no trae por medio de su Espíritu esa convicción de 3, If God doesn't open up in the Spirit, if God doesn't bring that conviction of that unity of 3,
siempre va a haber división, There will always be a division. donde el espíritu va a estar por un lado, el alma por el otro y el cuerpo por el otro. The spirit is going to be on one side, the soul on a different one, and the body on a different side. Oramos en este día We pray today, y pedimos por la armonía. and we pray for that harmony. Cuando esa armonía está en nuestras vidas, When that harmony is in our life, se cumple el plan y el propósito de Dios. the plan and purpose of God is fulfilled. Lo único que vamos a tener es victoria en Él, And the only thing that we're going to have is victory in Him, en todas las áreas de nuestra vida. in every area of our life. Si hay áreas que son difíciles, que ves que estás peleando, pregúntele al Espíritu. If ¿Qué there's pasó con la armonía? ¿Qué if there's pasó con la unidad? if there's areas that are difficult that you are fighting with, right? Ask the Holy Spirit, what happened to that harmony? What happened to that unity? Pido a Dios que te dé revelación de lo alto, I ask God to give you revelation from on high para que puedas descansar en esa armonía, so that you can rest in that harmony, para que puedas recibir tanto que Dios tiene para ti y para tu familia, so that you can receive so much that God has for you and your family. porque Dios quiere verte con esa corona de victoria. Because God wants to see you with that crown of victory. Dios quiere verte con la plenitud que Él mismo tiene, God wants to see you with that fullness that He Himself has, que Él mismo es. that He Himself is. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, I bless you in the name of Jesus. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que la unidad sea el sello de tu corazón, That the unity be the seal of your heart. la unidad con Dios, Unity with God, el Padre, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Sean bendecidos, Be blessed, everybody. compartan la palabra Share the word, y Dios hará. and God will do it. Amén. Gracias. chicos. Amen. Un beso para todos. We Cuídense. love you guys. Have a great day.